Hola, buenas tardes. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y nuestra victoria rápida y inminente. Quiero compartir ¿cómo se dice esto? Mi rabia con los pacifistas. Yo creo que yo a los pacifistas les voy a tachar de subnormales o de tontos. Porque a veces ellos no entienden la realidad, o sea, la realidad en su cabeza no tiene nada que ver con lo que sucede. Entonces, un pacifista me viene a hablar a mí de la paz y de lo importante que es tener la paz y dejar de matar a las personas. ¿Vale? Es un pacifista. Y yo creo que él no en su realidad yo soy la que impide la paz. O sea, no es el agresor, no es Rusia que está matando, violando, torturando, bombardeando. No, 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 es Ucrania que está resistiendo. Entonces, un pacifista es una persona como mentalmente castrada que no es capaz de ver que pedir la paz, exigir la paz, hay que del agresor, no de la víctima. ¿Vale? Y hay que presionar al agresor, no a la víctima. Y claro, y te vienen ahí y te sueltan sus historias y yo digo, esta gente está mal. ¿Vale? Pero está mal también por cobardía, porque saben que con alguien que ellos consideran potente, peligroso, terrorista, no van a meterse. Los pacifistas no son tan tontos como ir a protestar contra Putin. ¿Qué va? ¿Qué va? Los pacifistas estarán montando en Roma, por ejemplo, manifestaciones contra Ucrania, porque son pacifistas. y, y es como una cosa absurda de este mundo. Hay muchas cosas absurdas y yo antes pensaba que la vida no era justa, pero ahora creo que la vida es una cosa más absurda que hay. Bien, entonces seguimos con Gerson. Gerson es una cosa bastante eufórica para Ucrania, porque ya llevamos varios días. Por supuesto, encontramos también cámaras de torturas y cosas de la ocupación que nos cuentan los habitantes del pueblo, pero hoy ha estado Zelensky allí con un montón de periodistas que lo acompañaron, mostrando la importancia de la toma de Gerson, de la liberación del pueblo. Y es muy importante realmente porque, claro, a los rusos les ha sentado esto como una patada en los huevos y todos escriben que cómo es posible que estando tan cerca Zelensky de la línea del fuego y pues, de la artillería rusa, pues no fue bombardeado. Y es la segunda vez que él ya va a los sitios peligrosos cerca del frente. A diferencia del viejo chocho que está en el búnker y no se atreve ni a asomarse por las ventanas, vamos. y se pasea solamente por Moscú de noche cuando no hay nadie. Triste. La realidad rusa es muy triste y tienen que digerirla todavía. Vale. Otra cosa de Gerson que tengo que mencionar es que los pacifistas también existen a nivel geopolítico. Y si para Ucrania la vuelta del ejército ruso a las fronteras del antes del 24 de febrero ha sido posible durante el primer mes de guerra, después de Bucha y después de todas las victorias y avances del ejército ucraniano, ahora es una cosa inviable. Ahora Ucrania solamente quiere su integridad territorial. Quiere decir Crimea, Lugansk y Donetsk. Y estamos avanzando tan rápido también para ir mostrando al mundo, ir cambiando esa agenda pacifista mundial, que también nos quieren frenar un poco, porque no saben qué hacer con Rusia cuando pierda, y va a perder. Entonces, claro, en vez de pensar lo que van a hacer y hacer ya unos... ¿Quién se lo reparte? ¿Quién se la reparte y se queda con la mejor parte? Pues intentan modificar un poquito la dinámica de Ucrania. Y Ucrania, consciente de todo eso, quiere ir avanzando cuanto antes. Y ya sabemos que mañana, ya lo ha dicho Rishi Sunak, sabemos que Rusia como agresor va a estar en la agenda de la G20. Y ya Rishi Sunak ha dicho que sí, que van
que va a preparar un discurso para reprobar Rusia y para marcarle las pautas de cómo tiene que ser tienen que ser sus próximas acciones, y espera que todos los países hagan algo parecido. Es muy importante porque entre G20 tenemos a Brasil, tenemos a India, tenemos a China, y China ya se ha pronunciado de alguna forma en Wall Street Journal diciendo que están reprobando el chantaje nuclear ruso. O sea, ya están tirando un poquito esa fichita. Todo esto es muy bueno, y es muy bueno que Ucrania consiguió liberar Gerson antes del G20 para hacer ese comunicado conjunto de todos los países contra Rusia, ¿vale? Porque Zelensky tomará parte con un discurso mañana también por vídeo, y me imagino que el resto de los países de alguna forma también se pronunciarían. Otra cosa, yo creo que el ejército ucraniano en realidad dicta esas agendas políticas. ¿Vale? Cuando nos intentan frenar, intentan controlar un poco ese avance, nosotros sabemos que tenemos que avanzar. Y yo creo que el avanzar tenemos que hacia Crimea, no hacia otras partes. Porque Donetsk y Lugansk no tienen tanto valor simbólico para Rusia como Crimea. Entonces Rusia estaría dispuesta a entregar Donetsk y Lugansk, que se lo quitaremos de cualquier forma, pero Crimea no. Crimea va a ser un punto de riña y de negociación. Entonces, pero si Ucrania y el ejército ucraniano toma Crimea o expulsa el ejército ruso de Crimea, ahí cambia el cuento. Ahí ya no hablamos de devolución de Crimea de aquí a 5 años o de aquí a X años, ¿no? Ahí hablamos de que Crimea ya es Ucrania y ya está de vuelta a Ucrania. Y es muy importante, claro, porque remodela otra vez la estrategia militar rusa, porque ellos creo que están dispuestos a sacrificar otras cosas, pero ya tenemos que adelantarnos e imponer nuestra forma de esa guerra o nuestra dinámica de la guerra. Así que yo espero que así suceda. Hay entre 600.000 y 1 millón de los rusos que vinieron a vivir a Crimea durante esos 8 años. Entonces, tienen que pensar en hacerse sus maleticas y largarse mientras el puente esté entero. Es mi consejo también. Otras cosas que suenan estos días es Rusia ha retirado sus tropas de una forma bastante eficaz de Gerson. Hay que reconocer esas cosas de nuestros adversarios y enemigos. Pero hay, por supuesto, muchas víctimas, y víctimas que jamás sabremos, porque los militares que estaban participando en los bombardeos de los rusos que estaban retirándose por la noche, dicen que el río Dnipro estaba plagado de cadáveres rusos flotando, porque algunos han sido bombardeados y otros intentaban huir como sea, incluso nadando en el río Dnipro. El río es muy ancho. Así que los cangrejos tendrán muchas cosas, mucha comidita estas semanas. Dicen que de 1.000 a 3.000 rusos se han ahogado o se han simplemente quedado allí en el río. Otra cosa, los rusos dejaban también a sus soldados en algunos sitios de Gerson. Hay un grupo de buriatas que estaba posicionado en un campo, se olvidaron de ellos y ellos salieron a asaltar en grupo a asaltar una tienda. Y claro, ahí en este pueblo la gente ya llevaba 3 días celebrando la victoria y de repente aparecen los buriatas. Por supuesto, llamaron al ejército ucraniano y entonces fliparon los buriatas. Quiere decir que Rusia abandonó, como siempre, a sus militares, porque los altos cargos se huyeron y los oficiales ya de media categoría también. Y esa gente, pues lo que tuvieron que hacer es quitarse la ropa y nadar. Y hemos visto a una centena de cascos y chalecos antiarmas y la ropa tirada, o sea, en las orillas. Entonces es algo que tú dices,
¿no? El valor, ya sabemos que no tiene ningún valor, pero se reconfirma como cada vez más. Hubo un vídeo muy controverso de un preso, era un convicto reclutado para combatir en Ucrania, un convicto asesino con 22 años de prisión y pues salió, se quedó preso, dicen que se rindió voluntariamente y que hasta quiso hacer parte de una legión rusa, pero no pasó por el detector de mentiras, es un criminal, vamos, en todas las, ¿cómo se dice? Vamos, no tiene dónde ponerle el sello, ¿sabes? Y lo intercambiaron. Lo intercambiaron y los mercenarios de Wagner, junto con otros presos, lo ejecutaron públicamente, a martillazos, dándole martillazos en la cabeza. Y claro, aquí la gente empezó a decir, ay, pobrecillo, que fíjate que somos tontos los ucranianos, hasta compadecemos a un criminal que luchó contra nosotros. Y yo creo que mientras haya guerra y mientras haya miles de personas ucranianas, militares y civiles en las prisiones rusas, tenemos que usar cualquier moneda para sacar. Y si la moneda es un convicto, pues hay que intercambiar, porque la vida de un ucraniano vale mucho más que la vida de miles de rusos. Eso es lo que yo creo. Por eso yo no veo ningún tipo de cargos de conciencia que tenemos que tener por esto. Bien, y creo que también tenemos que decir que Rusia sigue preparándose para una eventual desmembración. Los gobernadores de las regiones crean sus propios ejércitos. Incluso la Iglesia Ortodoxa ya está fundando su propia compañía militar particular que se llama la Cruz de Andrés. Eso, mercenarios a cargo de la Iglesia. Bien, eso es... claro, yo simplemente digo que lo absurdo es algo tan intrínseco a lo que pasa en Rusia, como ellos dicen, que nosotros usamos a sus muertos para hacer empanadas, a la gente que se tira. Pero por Dios, si yo soy vegetariana, e incluso si hay empanadas ahí, pero ¿cómo puede ser tan pervertido como para distribuir ese tipo de mentiras? Y claro, ellos están también chocados porque ni Putin ni los altos cargos políticos ni propagandistas no dicen nada sobre la rendición de Jersón, porque no saben qué decir. Entonces dicen, es que nadie esperaba que 50 países del mundo apoyaran a Ucrania. Claro, si vosotros sois unos terroristas, qué extraño que el mundo apoye a Ucrania, ¿no? Y gracias a Dios ese apoyo sigue porque ya os he dicho que 15.000 militares ucranianos van a ser entrenados en los países de la Unión Europea y en España en total. Así que Ucrania sigue luchando, estamos deseando la paz, pero sabemos que la paz es nuestra victoria. Venceremos.